Este es el monorriel Brennan, un tren de principios del 1900 que parecía desafiar las leyes de la física. No solo se mantenía perfectamente equilibrado sobre un solo riel, sino que misteriosamente se inclinaba en las curvas sin ninguna intervención del conductor. Fue una verdadera invención y fue presentada al público en 1910 por su inventor, Louis Brennan. La idea era que usar un solo riel en lugar de dos haría que los trenes fueran más rápidos y que las vías fueran más baratas de construir. Su tren podía tomar curvas a mayores velocidades sin salirse de las vías, y su ferrocarril solo necesitaba la mitad del material. A diferencia de los monorraíles con los que estamos familiarizados hoy en día, que tienen rieles gruesos construidos alto en el aire, el monorraíl de Brennan podía funcionar en vías existentes. Aunque parece un poco inseguro, por diseño era muy estable. En el corazón del tren había un giroscopio que podía corregir la inclinación del tren antes de que los pasajeros siquiera lo notaran. Era una pieza de ingeniería asombrosa, especialmente para 1910. Pero ¿cómo funcionaba realmente? Hemos modelado todo y estudiado las patentes originales para mostrarte lo increíblemente ingenioso que era este diseño. Pero para entender exactamente qué sucede aquí, necesitamos saber un poco sobre giroscopios. El principio básico es que si haces girar un disco muy rápido, su momento angular intenta mantenerlo perfectamente estable. Si intentas inclinarlo en esta dirección, comienza a rotar en el eje vertical. Esto se llama precesión. Pero si en lugar de inclinarlo, lo hacemos precesar, en realidad inclina el disco en la dirección opuesta. Es por esto que un giróscopo siempre intentará volver a su equilibrio. Brennan vio esto como la clave para mantener su tren equilibrado, y así experimentó colocando un pequeño volante en un tren modelo y conectándolo a un motor eléctrico. Inicialmente, esto funcionó, y cada vez que el tren comenzaba a caer, el disco precesaba y mantenía el tren en posición vertical. El problema era que cuando el tren giraba, el giro no giraba con él, ya que estaba tratando de mantener su posición en el espacio. Desde el punto de vista del tren, el giro estaba precesando, lo que hacía que el tren se inclinara y se saliera de la vía. Para resolver este problema, Brennan colocó un segundo giroscopio en el tren e hizo que girara en la dirección opuesta. Ambos estaban conectados por un engranaje de modo que cuando un giroscopio precesaba, el otro precesaba en la dirección exactamente opuesta. Cuando el tren tomaba una curva, ambos giroscopios querían seguir apuntando en la misma dirección, pero esto era imposible, por lo que ambos giroscopios se vieron obligados a rotar con el tren, y esta precesión no deseada se canceló. Con otro problema resuelto, comenzó a trabajar en el prototipo de tamaño completo que pudiera probar con pasajeros reales. Este era un vehículo de 12 metros de largo y 22 toneladas con dos grandes giroscopios girando a 3.500 revoluciones por minuto. Pero escalar su diseño reveló un problema enorme. Ahora que estaba involucrado un peso significativo, los giroscopios no solo luchaban contra su propia rotación, sino también contra la fuerza de gravedad que intentaba bajar el tren. Esto era mucho más fácil de superar en el modelo más pequeño de Brennan. Pero con 22 toneladas tratando de volcar el tren, los giroscopios tenían que ser mucho más fuertes. Al día siguiente, mientras almorzaba, llegó una carta que tendría la clave para la solución. Era una carta del rey de Nigeria, diciendo que tenía una gran cantidad de dinero para Brennan. Solo bromeaba. Esto nunca sucedió. Pero si hubiera sucedido, Brennan podría haber pedido a Incogni, el patrocinador de hoy, que lo detuviera. Todos los días nos bombardean constantemente con correos electrónicos no deseados y llamadas telefónicas de empresas con las que nunca nos registramos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, los corredores de datos venden nuestra información a agencias de marketing que luego te envían todas las cosas que no quieren. Lo peor es que toda la información que tienen en sus bases de datos puede filtrarse o ser robada por criminales con bastante facilidad. Lo bueno es que tienes derecho a protegerte, y así Incogni se comunica con todas estas empresas en tu nombre y les pide que eliminen cualquier información que tengan sobre ti. Todo lo que necesitas hacer es registrarte, relajarte y ver cómo Incogni hace su trabajo. Estas son todas las empresas que ya no tienen mis datos. Para proteger tu información personal y deshacerte del spam en tu vida, visita incogni.com/primalspace y usa el código primalspace para obtener 60% de descuento. Para que el monorraíl de Brennan se mantuviera perfectamente equilibrado, necesitaba superar su propio peso, que constantemente trataba de volcar el vehículo. A medida que se inclinaba, el centro de gravedad se desplazaba y el vehículo era arrastrado más y más. La precesión natural no era lo suficientemente fuerte o rápida para mantener el tren estable, por lo que Brennan ideó una nueva solución. Se dio cuenta de que la clave de todo esto era tomar el control de la precesión de los giroscopios. Al hacerlos precesar intencionalmente más rápido de lo que normalmente lo harían,
se aplicaría una fuerza más fuerte para enderezar el vehículo. Conectó los giroscopios a un motor de gasolina y los encerró en carcasas selladas al vacío para reducir la fricción. Incluso si se agotaba la energía, los giroscopios seguirían girando hasta 30 minutos antes de que el tren pudiera volcarse. Colocó los giroscopios en un solo cardán que permitía que todo el sistema rotara alrededor del balanceo del tren. Eje. Los ejes de cada giroscopio sobresalían de la carcasa y se colocaban entre dos placas guía que estaban unidas al chasis del tren. A medida que el tren se inclinaba, los ejes harían contacto con una de las placas y la fricción haría que rodaran como una rueda en el suelo. Esto causaría que los giroscopios procesaran mucho más rápido que el diseño anterior, devolviendo todo el tren al equilibrio. El problema era que las vibraciones hacían que los giroscopios rebotaran en las placas guía y nunca producían una fuerza suave y proporcional en el tren. Así que Brennan se deshizo de las placas guía y pensó en una solución aún mejor. Fijó los giroscopios al chasis del tren para que giraran con el tren. Cuando el tren se inclinaba, los giroscopios hacían lo habitual y comenzaban a precesar, naturalmente. En el giroscopio de la derecha, su eje estaba directamente conectado a un mecanismo que controlaba una varilla actuadora. Esta varilla estaba vinculada a una palanca y dos válvulas que controlaban el flujo de aire comprimido. Este aire comprimido seguía dos tuberías que entraban en cada extremo de un tubo grande que pasaba por el centro del giroscopio. Dentro de este tubo había una cremallera que se colocó entre los dos giroscopios y podía moverse hacia adelante y hacia atrás para girarlos. Cuando el tren se inclinaba, los giroscopios precesaban y el ingenioso brazo actuador activaba las válvulas. Al cerrar una de las válvulas, el aire comprimido fluiría a través de uno de los tubos hacia un extremo del tubo. Esto aumentaría la presión, empujando el piñón y obligando a los giroscopios a precesar en la dirección opuesta hasta que el tren volviera al equilibrio. Todo esto sucedía instantáneamente, y los giroscopios reaccionarían antes de que el tren llegara a estar demasiado desequilibrado. La clave aquí es que el aire comprimido actuó como un sistema neumático, permitiendo que una fuerza menor produjera una fuerza mucho mayor. La fuerza del aire comprimido se distribuye igualmente a través del aire en el tubo. Una vez que llega al pistón más grande, la misma fuerza se multiplica en una área más grande. Así, este pistón se mueve con mucha más fuerza de la que los giroscopios aplican en él. Este ingenioso sistema tomó la fuerza del tren al volcarse y la multiplicó contra sí misma para crear un tren que siempre quería mantenerse nivelado. Su tren era tan fuerte que incluso si todos los pasajeros se pusieran de un lado, el tren se mantendría perfectamente equilibrado. Su prototipo fue un gran éxito, y en ese momento realmente parecía el futuro. Pero, desafortunadamente, los inversionistas no confiaban en el diseño. Los trenes de dos rieles ya estaban bien establecidos en ese momento, y el hecho de que cada vagón de tren necesitara su propio giroscopio llevó el proyecto a un... De cualquier manera, es asombroso descubrir estos increíbles inventos y apreciar a los genios detrás de su creación. Y ahora es momento del sorteo de Primal Space. El ganador del sorteo anterior es Cameron. ¡Felicidades! En el próximo video regalaremos otro póster de Primal Space Voyager disponible en nuestra tienda a un afortunado ganador. Todo lo que necesitas hacer es registrarte en el enlace de abajo, dar me gusta al video y dejar un comentario diciendo qué piensas sobre el diseño de Brennan. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.